Buenos días, mis queridos hermanos. Em, a partir de hoy voy a empezar a hacer lo que hacía antes, pequeñas reflexiones, em, aprovechando el trabajo que estoy haciendo aquí arriba sin tener que bajar en el garaje. Probablemente el audio no será el mejor, pero porque aprovecho el micrófono que tenía con anterioridad, ¿verdad? Así evitar irme al garaje y hacer todo aquel trabajo, ¿no? Como son reflexiones más cortas, o al menos es lo que voy a intentar, pues trato de aprovechar cuanto más de mi tiempo, ¿verdad? A medida que estudio, pues encuentro textos y creo que os vienen bien a vosotros también. También no vais a ver la cámara aquí porque está en el garaje, ¿verdad? En aquel ordenador, pero tampoco creo que vais a perder nada porque ya como cada día me hago más viejo, pues poco hay que ver, ¿no? Bien, sin perder más tiempo, porque en realidad ese es el propósito, aprovechar cuanto más tiempo, pero también el conocimiento, ¿verdad? En mi estudio personal me he encontrado con un texto y es así como decidí aprovechar y compartir con vosotros estas cuestiones porque creo que realmente son textos que son importantes y que vale la pena tratar de entenderlos. Bien, el texto de esta reflexión es: El Salvador venció para enseñar al hombre cómo puede él también vencer. Y, y esta expresión, este texto me recordó mis inicios, ¿verdad? Y como lo que pensaba en aquel momento, ¿verdad? Pero vais a ver que hoy día, con todo el conocimiento, ¿verdad? El desarrollo de tantos años de estudio y de reflexiones, pues he llegado a comprender con mayor profundidad esta verdad y que no es realmente literal, ¿verdad? Y vamos a ver por qué digo lo que digo. Bien, pues entremos en nuestro texto, vamos a ver qué es lo que nos trata de decir. Y dice: para toda alma que lucha por elevarse de una vida de pecado a una vida de pureza, el gran elemento de fuerza reside en el único nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este es el texto de Hechos de 4:12. Por lo tanto, aquí necesitamos entender que sin Cristo no hay forma, ¿verdad? Nosotros estamos luchando por elevarnos desde nuestra naturaleza caída a la naturaleza espiritual, la que tenía, o sea, divino-humana, o humana-divina, si queremos decirlo, lo va a decir el texto, ¿verdad? Pero quiero que entendamos dónde apunta, qué es lo que nos trata de resaltar Dios, ¿verdad? Y es lo que decíamos en reflexiones anteriores, tanto la de viernes noche como las que yo hago habitualmente, ¿no? Entonces sin Cristo es imposible que nosotros podamos llegar a este punto porque vamos a ver por el texto cuál es el estandarte, qué es lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? A dónde tenemos que llegar. Eh, y dice: el gran elemento de fuerza reside en el único nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo, ¿verdad? Dice: si alguno tiene sed de esperanza tranquila, de ser libertado de inclinaciones pecaminosas, es decir, si alguno quiere ser santo, perfecto, tal como Dios nos creó, ¿verdad? Dice, Cristo dice: venga a mí y beba, ¿verdad? El único remedio contra el vicio es la gracia, y nosotros hemos descubierto qué es la gracia: es el don inmerecido, el sacrificio de la encarnación, pues la vida que Cristo nos da, ¿verdad? Y a través de esta vida, de esta gracia, de este don inmerecido, es el poder de Cristo que necesitamos, ¿verdad? Dice: de nada sirven las buenas resoluciones que uno toma confiado en su propia fuerza, porque se nos han enseñado de que nosotros tenemos que pelear contra el pecado, y es cierto, pero que nunca vamos a poder vencer nosotros el pecado. Si recordáis el tipo, el santuario, ¿verdad? En el día de la expiación, que es el día de la restauración en realidad, ¿quién era el que tenía que, o sea, de quién era esa obra? Exclusivamente del sumo sacerdote. Es justamente lo que leímos en el párrafo anterior. El poder de Cristo es el que nos hace vencedores. Y vamos a ver
que este mismo poder también estaba en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice, no conseguirán todas las promesas del mundo quebrantar el poder de un hábito vicioso. Sin Cristo, esto es imposible. Nosotros podemos pelear todo lo que queramos. De hecho, esto es lo que el enemigo ha tratado de inculcarnos, de que nosotros tenemos que ser vencedores contra el pecado. Nosotros. Y esto es falso, ¿verdad? Sin Cristo, esto es imposible. Por eso también me propuse hacer esta reflexión, porque creo que es de ayuda para cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice, nunca podrán los hombres practicar la templanza en todo, atentos, en todo, sino cuando la gracia divina renueve sus corazones. ¿Cuándo ocurrirá esto? ¿Cuándo la gracia divina renovará nuestros corazones? Recuerden el día de la expiación, día de la renovación, día de nacer de nuevo, ¿verdad? Haciendo un paralelismo con Nicodemo, ¿verdad? Jesús y Nicodemo. Nicodemo preguntando, ¿cómo nacemos de nuevo? Pues justamente en el día de la expiación, ¿verdad? Dice, no podemos guardarnos del pecado ni por un solo momento. Por nosotros mismos, misión imposible. Dice, siempre tenemos que depender de Dios. Y esta es la lección que nos enseñó Jesucristo también, el segundo Adán, ¿verdad? Su dependencia total y completa de Dios, una confianza plena. Justamente la causa del pecado de Adán en Edén, desconfiar de Dios. Bien, pues Jesús, confiando en Dios, pues vivió una vida sin pecado, ¿verdad? En nuestro caso es aprender la lección. Vimos en la visión de los dos tronos, pedir el Espíritu, el poder de Cristo, para que podamos acudir a la boda del Cordero, ser llenos de la gloria de Dios de nuevo, ¿verdad? Y de este modo no pecar nunca más, ¿verdad? Durante la eternidad. Y atentos, porque aquí nos explica de cómo es ese proceso. Dice, la reforma verdadera empieza con la purificación del alma. Es decir, primero necesitamos entender cómo funciona esto. Y es precisamente lo que el hombre Jesucristo vino a enseñarlos, revelar la gloria de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, la reforma verdadera empieza con la purificación del alma, o podríamos decir la purificación del templo. Nosotros siendo el templo donde ha de habitar Dios. Esto lo vimos en varias exposiciones con anterioridad, ¿no? Dije, la obra en pro de los caídos solo conseguirá verdadero éxito cuando la gracia de Cristo, el Espíritu de Cristo, reforme el carácter. ¿Qué necesitamos nosotros para poder acudir a la boda del Cordero? El carácter. Pero ese carácter viene precisamente con la presencia del Espíritu de Cristo, ¿verdad? Dice, y el alma se ponga en relación viva con Dios, que el alma esté conectada con el Espíritu. Ahí es el sellamiento que sabemos que es previo a la boda del Cordero. Seremos sellados por la misma obra del Espíritu de Cristo, ¿verdad? Que hemos sido preparados, hemos purificado nuestra mente de todo vino de Babilonia, por lo tanto estamos aptos para poder ser llenos de la gloria de Dios, sabiendo que al entender lo que pecado significa y saber, probando las consecuencias del pecado en nuestra propia vida, nunca más pecaremos, nunca más decidiremos separarnos de Dios, ¿verdad? Dice, Cristo llevó una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios, y nosotros ahora entendemos qué es la ley de Dios. Su Espíritu en nosotros, esta es la ley de Dios, el Espíritu de Cristo en nosotros, ¿verdad? Dice, y así dio ejemplo a todo ser humano, porque el Espíritu también habitaba en el hombre Jesucristo, por lo tanto, por eso él vivió una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios, se sometió a este Espíritu que el enemigo en el cielo dijo que no era buena, que no era bueno, ¿verdad? Dice, la vida que él llevó... Perdóname un momento, voy a apagar los cascos porque se escucha de los cascos que los tengo aquí encima de la mesa, se escucha un retumbo, ¿verdad? Por lo tanto, dije, la vida que él llevó en este mundo, ¿qué vida llevó Jesucristo en este mundo? El Espíritu de Dios en él, ¿verdad? Que es precisamente lo que vino a revelarnos, esa gloria de Dios y cómo se manifiesta esa ley, ¿verdad? Dice, la vida que él llevó en este mundo, tenemos que llevarla nosotros
Esa vida tenemos que llevarla también nosotros por medio de su poder y bajo su instrucción. Y es justamente a donde nos quiere conducir, ¿verdad? El mensaje de 1888 nos conducía precisamente en el lugar santísimo al mensaje Cristo nuestra justicia. Él es nuestra ley, nuestra justicia, nuestra santidad, nuestro poder, ¿verdad? Nuestro carácter también. Dice, en la obra que desempeñamos por los caídos, han de quedar impresas en el espíritu y en el corazón las exigencias de la ley de Dios y la necesidad de serle leales. Es decir, hay un proceso ahora mismo donde nosotros convivimos bajo este proceso de purificación de nuestra mente. Nosotros entendemos cómo caminamos con Cristo. Experimentamos este poder en nuestra vida, ¿verdad? Dejamos de hacer ciertas cosas, pero no la perfección, ¿verdad? Porque todavía somos con esta naturaleza caída y esto cambiará precisamente la boda del Cordero. Pero esto no significa que hoy, día a día, vamos a vivir deliberadamente separados de Dios. Esto no es así. No es así, porque entonces ¿en qué consiste esta purificación de nuestra mente, del alma, ¿verdad? Del santuario, del templo. Por lo tanto, necesitamos entender que en la obra que desempeñamos por los caídos, ¿verdad? En este proceso de predicar el Evangelio, vivir el Evangelio, ayudar a los desamparados, ¿verdad? Han de quedar impresas en el espíritu y en el corazón, en la mente, las exigencias de la ley de Dios y la necesidad de serle leales. No vivimos de cualquier manera. Eso es lo que trata de explicarlos. No dejéis nunca de manifestar que hay diferencia notable entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hay una diferencia notable. Dice, Dios es amor, pero no puede disculpar, atentos aquí, no puede disculpar la violación voluntaria de sus mandamientos. ¿Qué es pecado? Nosotros hemos definido, pecado es una elección voluntaria, con conocimiento. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos trata de decir Dios? Dios es amor, pero no puede disculpar la elección voluntaria de desobedecerlo, ¿verdad? De sus mandamientos. Los decretos de su gobierno son tales que los hombres no pueden evitar las consecuencias de desobedecerlos. Dios solo honra a los que le honran. El comportamiento del hombre en este mundo decide su destino eterno. Es decir, no es lo mismo vivir en este proceso de purificar nuestra mente y vivir conforme con la voluntad de Dios que vivir de cualquier manera, ¿verdad? No es lo mismo. Por lo tanto, esto va a decidir nuestro destino, ¿verdad? Según haya sembrado, así segará. A la causa ha de seguir el efecto. Y esto es exactamente así, ¿verdad? Y atentos, porque nos trata de decir cuál es el estandarte de Dios. Dice, solo la obediencia perfecta puede satisfacer el ideal que Dios requiere. Solo la obediencia perfecta. Entonces nosotros cuando entendemos esta realidad ante la ley, nosotros tenemos que preguntar, Señor, ¿y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo se hace esto? Precisamente, de alguna manera es también la pregunta de Nicodemo ante Jesús. Pero ¿cómo nace uno de nuevo? Es justamente lo que la visión de los dos tronos trata de explicarnos. Padre, danos tu espíritu. Sin tu espíritu, sin tu poder, esto es imposible, misión imposible. Porque si pecamos en una cosa, hemos quebrantado toda la ley. Por lo tanto, el ideal de Dios es obediencia perfecta. Solo la obediencia perfecta puede satisfacer el ideal que Dios requiere. Dice, Dios no dejó indefinidas sus demandas. No prescribió nada que no sea necesario para poner al hombre en armonía con él. Y claro, es justamente eso lo que nosotros tenemos que buscar en el día de la expiación. Señor, queremos ser restaurados, pero sin tu espíritu es imposible. Danos tu espíritu. Es justamente lo que viene a revelarnos la visión de los dos tronos, ¿verdad? Dice, hemos de enseñar a los pecadores el ideal de Dios en lo que respecta al carácter y conducirlos a Cristo, porque solamente en Cristo encontramos la solución, ¿verdad? Cuya gracia, cuyo espíritu, cuyo don inmerecido es el único medio
de alcanzar ese ideal. Y es justamente lo que vamos a recibir en la boda del Cordero. La gloria de Dios, la plenitud del Espíritu, ¿verdad? Cristo en nosotros, ¿verdad? Dice, el Salvador llevó sobre sí los achaques de la humanidad y vivió una vida sin pecado para que los hombres no teman que la flaqueza de la naturaleza humana les impida vencer. Claro, ¿cuándo venceremos? Justamente en el final del día de la expiación, o sea, en el día de la expiación, concretamente al final del día de la expiación, que es justamente donde va a ocurrir la boda del Cordero, ¿verdad? Dice, Cristo vino para hacernos participantes de la naturaleza divina, vino precisamente a traernos esa gloria de Dios que nos faltaba, su Espíritu, y es precisamente lo que nos trajo, nos envió en Pentecostés, ¿verdad? Su Espíritu. Dice, y su vida es una afirmación de que la humanidad, en combinación con la divinidad, no peca. Por lo tanto, ¿qué ocurre en la boda del Cordero? Recibiremos esa gloria, esa vida que también estaba en el hombre Jesucristo, y a partir de aquel momento sabemos que ya no vamos a pecar más, ya no vamos a estar separados de Dios, nunca más, ¿verdad? Dice, el Salvador venció para enseñar al hombre cómo puede él también vencer. Con la palabra de Dios, Cristo rechazó las tentaciones de Satanás. Confiando en las promesas de Dios, recibió poder para obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Confiando en las promesas de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? ¿Cuál es el don inmerecido? ¿Cuál es la promesa que Cristo nos ha hecho? Que el Espíritu Santo nos acompañará, nos santificará en toda la verdad. ¿Con qué propósito? Para alcanzar el día de la expiación y al final del día de la expiación, concretamente, la boda del Cordero, donde el hombre será completamente restaurado, lleno de nuevo de la gloria de Dios, tal como fue creado Adán en Edén, ¿verdad? Confiando en la promesa de Dios, recibió poder para obedecer sus mandamientos. Y el tentador no obtuvo ventaja alguna. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice? Cristo recibió poder. ¿Cuál es ese poder? Ese mismo poder que vamos a recibir nosotros también, ¿verdad? Y el tentador no obtuvo ventaja alguna. Dice, a cada tentación Cristo contestaba, escrito está. ¿Y qué es lo que trata de decir con esto? Este es el proceso de purificación, mis queridos hermanos, justamente en el día de la expiación. Entendiendo claramente cuáles son las trampas de Dios, filtrándolas, por escrito está. Entendiendo claramente qué es verdad y viene de Dios y la necesitamos, y qué no es verdad, ¿verdad? A nosotros también nos ha dado Dios su palabra para que resistamos al mal, para que no estemos confundidos, para que no estemos separados de Dios, ¿verdad? Bajo el engaño, bajo el vino de Babilonia. Recuerden el llamado de Apocalipsis 18:4, salid de medio de ellos. ¿Por qué? Porque en medio de ellos está el vino de Babilonia. Por lo tanto, mientras estemos contaminados con el vino de Babilonia, no podemos ser purificados, ¿verdad? Grandísimas y preciosas son las promesas recibidas para que seamos hechos cuando en la boda del Cordero, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción del vino de Babilonia, de los deseos de este mundo, ¿verdad? Que está en el mundo por concupiscencia. Y aquí creo que la reflexión se terminaría, ¿verdad? Porque es un texto que lo cogí de Ministerio de Curación, pero para poder terminar, vamos a ver una pequeña parte de un párrafo que he escogido. ¿Por qué todavía estamos contaminados con el vino de Babilonia? Porque nos gusta este mundo, queridos. No aprovechamos el tiempo, la oportunidad que Dios nos dio para purificarnos, para desatendernos de toda la contaminación de este mundo. Dice, su tiempo de prueba se alargó durante años para que pudiesen aprender el lenguaje del cielo. Una y otra vez, no sé si os recordáis, siempre os digo que necesitamos aprender el lenguaje del cielo, que es lo que en realidad cada texto, cada párrafo trata de transmitirnos. Porque si vamos a una lectura superficial, nunca entenderemos, mis amados. Y aquí hay una confirmación claramente. Hay un lenguaje del cielo que sin el Espíritu de Cristo es imposible de entender. Por lo tanto, no podemos ser purificados, porque no entendemos realmente de qué nos habla Dios, ¿verdad?
Por lo tanto, su tiempo de prueba se alargó durante años para que pudiesen aprender el lenguaje del cielo, para que pudiesen llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Recuerden 1888, cuando se le envía el mensaje Cristo nuestra justicia, nosotros necesitábamos aprender ese lenguaje para poder interpretar. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa Cristo nuestra justicia? ¿Cómo se tiene que entender esto? También por el modelo del santuario, por el día de la expiación, por la obra del sumo sacerdote en el día de la expiación, ¿verdad? Pues necesitábamos entender todas esas realidades. Y sin este lenguaje del cielo, pues ya veis que es imposible, queridos. Es imposible. Para que pudiesen llegar a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Y esto es clave. Es justamente lo que Apocalipsis 18:4 trata de decirnos. Salid en medio de ellos, ¿verdad? El vino de Babilonia, de la contaminación, de los deseos para este mundo, ¿verdad? Porque es incompatible con participar en la boda del Cordero. Cristo decía, no hay nada de este mundo en mí, ningún deseo, ningún pensamiento. Yo no pertenezco a este mundo, mi reino está en otra parte, ¿verdad? Pero tenían que dedicar las facultades de su mente y las energías de su ser a un negocio egoísta, a este mundo, ¿verdad? Dice, no podían dedicarse a servir a Dios sin reserva. Tenemos que elegir. ¿Queremos estar en el reino de Dios? Entonces hay que prepararse para eso. Si queremos estar en este mundo, pues sigamos con nuestros negocios egoístas, ¿verdad? Dice, las empresas mundanales debían ocupar el primer lugar y recibir lo mejor de sus facultades. En esto consiste el engaño. Eso era lo que el enemigo dijo, que él es capaz de crear un mundo en donde no necesitamos la ley de Dios, su espíritu en nosotros, ¿verdad? Porque él dijo que esto no era bueno, no somos libres. Él ofrecía un mundo libre. Bien, pues tenemos que elegir cuál proyecto se adapta más a lo que deseamos. Este mundo, su propuesta del enemigo o el reino de Dios. Y en función de esto, pues cosecharemos lo que sembramos, vamos a cosechar, ¿verdad? Las empresas mundanales debían ocupar el primer lugar y recibir lo mejor de sus facultades. Un pensamiento pasajero fue todo lo que dedicaron a Dios. Un pensamiento pasajero. En lugar de purificar este templo, nuestra mente, de toda contaminación de este mundo, pues a Dios le dimos muy poquito y todo lo demás para este mundo. Es decir, al enemigo, a su propuesta, ¿no? Dice, ¿serán los tales transformados después que se haya pronunciado la decisión final? El santo se ha santificado todavía y el que es sucio, ensúciese todavía. Dice, ese tiempo se está acercando y yo creo que estamos de lleno en este momento, porque no queda mucho tiempo, mis amados. Así que tenemos que prepararnos para este preciso momento. Bien, aquí se termina nuestra reflexión. Vamos a terminar como siempre. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la Justicia. Este mensaje entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis y iluminará la tierra con su gloria. Bien, mis amados, les ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu. Espero que este texto sea de ayuda. Voy a tratar, a medida que estudio y me encuentro con textos preciosos que pueden ser de ayuda, pues seguiré preparándolos y presentándolos como lo hacíamos siempre, ¿verdad? Voy a tratar de llegar a aquel momento donde teníamos 2, 3 reflexiones a la semana, ¿verdad? Aún tenemos 2, hay una viernes noche y otra al medio de la semana, pero vamos a acompañar, adornar, ¿verdad? Acompañar este ministerio con estas pequeñas reflexiones. Así que os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.